Sean bienvenidos nuevamente al canal de ExpressFix. En esta oportunidad tenemos sobre la mesa un caso bastante interesante y que, a simple vista, puede llevarnos a un diagnóstico equivocado si no seguimos un proceso ordenado. Se trata de un iPhone 12 Pro Max que presenta dos fallas muy importantes. La primera está relacionada con el Wi-Fi, que funciona de manera completamente intermitente. Algunas veces aparece disponible y otras simplemente desaparece del sistema. La segunda falla es aún más crítica: el equipo no cuenta con firmware del módem, por lo que tampoco tiene señal móvil. Antes de desmontar el dispositivo, vamos a comprobar el estado actual del sistema. Ingresamos a los ajustes y como pueden observar, el firmware del módem no aparece. Cuando un iPhone pierde el firmware del módem significa que el procesador dejó de comunicarse con la baseband. Mientras esa comunicación no exista, el dispositivo nunca podrá registrar señal en la red móvil. Ahora revisemos el Wi-Fi. En este momento tampoco está activando. Incluso si intentamos encenderlo desde el centro de control o desde los ajustes, el sistema no responde correctamente. Esto confirma que estamos frente a una falla intermitente, ya que cuando el cliente entregó el equipo el Wi-Fi aparecía por momentos, pero ahora ha dejado de funcionar completamente. Hablando con el cliente, nos comenta que todo comenzó después de una caída bastante fuerte. El impacto fue tan severo que incluso rompió la tapa posterior del dispositivo. Desde ese momento empezaron los inconvenientes. Primero el Wi-Fi desaparecía y volvía a funcionar sin explicación aparente. Después comenzó a perder la señal móvil hasta quedar completamente sin servicio. Además, en algunas ocasiones el teléfono mostraba advertencias de temperatura elevada. Con estos antecedentes ya podemos empezar a plantear varias hipótesis. La primera posibilidad es que el golpe haya provocado una desunión entre las dos placas que conforman la tarjeta lógica del iPhone 12 Pro Max. Como muchos saben, Apple utiliza una tarjeta lógica de doble capa en estos modelos. Ambas placas están unidas mediante cientos de microesferas de soldadura que permiten la comunicación entre los diferentes circuitos. Cuando el dispositivo recibe un impacto muy fuerte, esa unión puede debilitarse. Aunque externamente la placa parezca estar en perfecto estado, internamente algunas conexiones pueden perder continuidad. Eso puede provocar fallas intermitentes muy difíciles de diagnosticar. La segunda posibilidad es que el golpe haya dañado directamente algún circuito relacionado con la radiofrecuencia o con la baseband. Si alguno de esos circuitos deja de alimentarse correctamente o pierde comunicación con el procesador, el firmware del módem desaparece y el equipo queda sin señal. En algunos casos, dependiendo del circuito afectado, también pueden presentarse fallas en el Wi-Fi. Por esa razón no podemos apresurarnos a cambiar componentes sin antes realizar un diagnóstico completo. Lo primero será desmontar completamente el dispositivo para retirar la tarjeta lógica. Vamos a retirar la pantalla con mucho cuidado, desconectar la batería para trabajar de forma segura y comenzar a desmontar todos los componentes internos. A medida que retiramos cámaras, flex de carga, antenas, blindajes y tornillos, vamos dejando cada pieza organizada en su respectiva posición. Este es un paso muy importante porque el iPhone utiliza tornillos de diferentes longitudes y colocarlos en un lugar incorrecto puede ocasionar daños irreversibles en la placa. Después de varios minutos de trabajo, finalmente tenemos la tarjeta lógica completamente fuera del equipo. Ahora viene una de las pruebas más importantes de este diagnóstico. Vamos a realizar la desunión de las dos placas utilizando el equipo especializado para este procedimiento. Una vez separadas, limpiaremos cuidadosamente los residuos de soldadura y prepararemos ambas superficies para montar la tarjeta lógica en el iSocket. El iSocket es una herramienta de diagnóstico que nos permite volver a unir temporalmente las dos placas sin realizar una soldadura definitiva. Gracias a esta herramienta podemos comprobar si la comunicación entre ambas placas se restablece. Si el firmware del módem reaparece o el Wi-Fi vuelve a funcionar, tendremos una evidencia muy fuerte de que el problema se encuentra en la unión entre las placas. En cambio, si las fallas permanecen exactamente iguales, sabremos que debemos dirigir nuestra atención hacia un circuito específico de la placa lógica. Ya tenemos todo preparado. La tarjeta lógica está instalada correctamente en el iSocket y vamos a energizar el dispositivo para observar cómo se comporta. Esta prueba será decisiva para determinar si el impacto solamente provocó una pérdida de contacto entre ambas
placas o si el golpe dañó directamente algún circuito interno de radiofrecuencia. Veamos qué sucede. Ya tenemos la tarjeta lógica instalada en el iSocket y es momento de comprobar si la comunicación entre ambas placas se restablece. Encendemos el dispositivo y comenzamos con las primeras verificaciones. Lo primero que observamos es que el Wi-Fi vuelve a aparecer. Esto nos confirma que el impacto sí afectó la comunicación entre las dos placas de la tarjeta lógica. Sin embargo, aún no podemos dar por solucionado el problema. Ahora revisemos el firmware del módem. Como pueden ver, el equipo continúa exactamente igual. El firmware sigue sin aparecer, lo que significa que la baseband todavía no está siendo reconocida por el procesador. En este punto ya descartamos que el problema sea únicamente una desunión entre las dos placas. La prueba con el iSocket nos permitió recuperar el Wi-Fi, pero la falla principal permanece. Para obtener más información, vamos a realizar una actualización del sistema utilizando una computadora. Muchas veces, durante el proceso de actualización, iOS genera registros muy útiles que nos indican exactamente en qué etapa falla el dispositivo. Esta información es de gran ayuda para orientar el diagnóstico. Finalizada la actualización, revisamos el registro generado por el sistema. Y aquí encontramos un dato muy importante. El registro indica que de asterisco no es posible leer la baseband. En otras palabras, el procesador intenta comunicarse con el circuito de radiofrecuencia, pero esa comunicación nunca se establece correctamente. Con toda la información recopilada hasta este momento, el diagnóstico comienza a ser mucho más claro. Tenemos un equipo que sufrió un impacto muy fuerte, presentó una falla intermitente de Wi-Fi, perdió completamente el firmware del módem y, además, el propio sistema operativo confirma que no puede establecer comunicación con la baseband. Por experiencia en este tipo de reparaciones, todo apunta a un daño en el circuito de radiofrecuencia. En lugar de perder tiempo reemplazando componentes al azar, vamos a realizar directamente un trasplante completo del circuito de RF, que es la reparación con mayor probabilidad de devolver la comunicación entre el procesador y la baseband. Pero antes de comenzar, quiero explicar un paso que muchos técnicos pasan por alto y que puede evitar varios dolores de cabeza. Quizás algunos notaron que, antes de desmontar completamente el equipo, restablecí todos los ajustes del dispositivo. No fue un paso al azar. Lo hice porque este iPhone tenía un código de acceso configurado y, cuando voy a realizar un trabajo de radiofrecuencia, prefiero eliminar ese código antes de intervenir la placa. La razón es muy sencilla. Durante un trasplante de RF es posible que debamos utilizar componentes provenientes de otra placa, especialmente el módulo NFC, dependiendo del procedimiento que estemos realizando. Si el equipo conserva un código de acceso y posteriormente realizamos una actualización o una restauración del sistema, el iPhone puede entrar en el proceso del recuperación de datos. En ese momento el sistema intenta validar la información de seguridad asociada al NFC original. Si esa información ya no coincide porque estamos trabajando con otro módulo durante la reparación, el dispositivo puede quedar detenido en ese proceso y no permitirá ingresar el código de desbloqueo. Eso complica innecesariamente el trabajo y, en muchos casos, obliga al técnico a realizar procedimientos adicionales que pudieron evitarse desde el principio. Por esa razón, siempre que voy a realizar un trasplante de radiofrecuencia, elimino previamente el código de acceso del dispositivo. Es una medida preventiva que simplifica la reparación, evita problemas durante las actualizaciones y nos permite concentrarnos únicamente en recuperar la comunicación de la baseband. Ahora sí. Con el diagnóstico prácticamente confirmado y el equipo completamente preparado, es momento de comenzar el procedimiento más delicado de toda esta reparación. Vamos a realizar el trasplante del circuito de radiofrecuencia para devolverle a este iPhone 12 Pro Max su firmware del módem y recuperar nuevamente la señal móvil.